Reciban un cordial saludo. Les habla su amigo el profesor Juan Antonio Ramírez. Seguimos con más y nuevos ejemplos. Bien, vamos a ver entonces nuestro problema. Dice, encuentra las ecuaciones de las bisectrices y las coordenadas del incentro del triángulo cuyos vértices son -3,7, 5,12 y 8, -5 raíz de 2. Bien, tenemos que tener presente que es una bisectriz. Una bisectriz es una línea recta que divide el ángulo interno de un triángulo en dos ángulos iguales. Y como son tres ángulos internos los que tiene un triángulo, todo triángulo, el punto de intersección de las bisectrices se conoce con el nombre de incentro. Bien, vamos entonces a resolver nuestro problema. Para ello, primero vamos a localizar tres puntos, los cuales vamos a llamar A -3,7, P 5,12 y C 8, -5 raíz de 2. Así que vamos a abrir nuestra pantalla de gráfica en MapleLearn y vamos a graficar estos puntos. Ahí tenemos nuestro punto A. Vamos a darle un poquitito de zoom para ver nuestro punto B. Ahí está. Y tenemos entonces nuestro punto C. Bien. A continuación vamos a escribir una serie de variables que van a corresponder a los valores X y Y respectivamente de cada punto. Decimos entonces que la variable a sub X es igual a -3, a sub Y es igual a 7, P sub X es igual a 5, P sub Y es igual a 12, C sub X es igual a 8 y C sub Y es igual a -5 raíz de 2. Bien, una vez hemos definido estas variables, vamos a definir las pendientes de cada lado del triángulo, ¿no? Podríamos inclusive definir las líneas, vamos a ver aquí en el menú de geometría. Vamos a abrir un grupo aquí debajo y vamos a escribir el comando segment y queremos un segment que vaya desde AX, coma, AY, a PX, PY. Bien, y vemos entonces que MapleLearn ha dibujado nuestro primer lado del triángulo. Y a continuación vamos a insertar dos espacios más hacia abajo y para dibujar los otros segmentos. Así que vamos a copiar este comando, lo pegamos y ahora queremos que vaya de A a C. Así que cambiamos estas coordenadas. Aquí parece que algo pasó.
Y el tercer punto queremos que vaya de P a C. Bien, aquí tenemos entonces en nuestra gráfica de la parte derecha nuestro triángulo. Bien, vamos entonces a calcular las pendientes de las rectas de cada uno de esos lados del triángulo. Así que vamos a nombrar una variable M1, la cual va a contener la pendiente del vértice A al vértice P. Esa pendiente nos da 5 octavos. Luego la pendiente M2 que va del punto P al punto C. Esa pendiente nos da menos 6.357. Y la pendiente número 3 que va desde el vértice A al vértice C. Esa pendiente nos da menos 1.279. Una vez tenemos las pendientes, vamos a escribir tres nuevas variables, las cuales vamos a llamar L1 en alusión al lado 1, L2, lado 2 y L3, lado 3. Entonces, como estos lados pasan por vértices, el lado 1, por ejemplo, pasa por el vértice A, en la forma punto pendiente de la ecuación de la recta, introducimos las coordenadas de A y el valor de M1. Luego aquí tenemos entonces las rectas de estos lados del triángulo, L1, L2 y L3, ¿no? Vamos a hacer que aparezcan estas rectas, la gráfica de estas rectas. Le decimos aquí mostrar diagrama, ahí tenemos la recta 1, mostrar diagrama, tenemos la recta 2 y mostrar diagrama, tenemos la recta 3. Bien, ahora aparece el triángulo pero como la intersección de las rectas de sus tres lados. Bien, a continuación vamos a usar la fórmula del ángulo entre dos rectas. Primero para calcular el ángulo en cada vértice, el ángulo interno, y luego ese ángulo, como la bisectriz es una recta que divide el ángulo en dos ángulos iguales, el ángulo que resulte de esta fórmula lo dividimos entre dos para hacer un nuevo cálculo. Así que comenzamos entonces con el vértice A. El vértice A está formado por las rectas 1 y 3, así que aquí en pantalla muestro la fórmula para calcular el ángulo A. Y ese ángulo A da 83.989. Luego usamos esta misma fórmula, pero para calcular el ángulo de la bisectriz, que sería el ángulo A entre 2. Entonces, en este caso, la incógnita va a ser la pendiente de la bisectriz, la cual llamamos M sub A. Le pedimos a MapleLearn que calcule M sub A, lo cual da menos 0.176 en el caso del vértice A. Y a continuación, en una variable BA, calculamos la ecuación de la bisectriz. Sabemos que pasa por el vértice A, así que introducimos en la fórmula las coordenadas del vértice A. Y tenemos entonces, ahora sí, la ecuación de la bisectriz A. Vamos a hacer que nos muestre la gráfica de la bisectriz. Allí podemos verla en un color verde claro, la gráfica de la bisectriz. Bien, lo mismo hacemos para el vértice P. Usamos la fórmula del ángulo entre dos vértices. El vértice P, en el vértice P coinciden las rectas 2 y 1.
Luego este ángulo, al igual que en el vértice A, lo dividimos entre 2. Encontramos la pendiente de la bisectriz que pasa por el vértice P. Esta pendiente nos da 2.191. Y luego calculamos la ecuación de la recta de la bisectriz P. Así que esa ecuación, la cual se muestra en pantalla, vamos a mostrar su gráfica. Ahí está. Solo que vamos a cambiarle un poquito el color. Vamos a suponer que le damos un color, digamos este agua que está aquí, ¿no? Bien. Y ahí tenemos entonces la ecuación de la bisectriz P. Finalmente, en cuanto a bisectrices, hacemos lo mismo con el ángulo interno en el vértice C. Calculamos el ángulo, da 29.076 grados. Luego, con la mitad de ese ángulo, que es el ángulo de la bisectriz, calculamos la pendiente de la bisectriz. Esa pendiente nos da menos 2.302. Y luego encontramos la ecuación de la bisectriz. Ahí está. Y vamos a graficarla. Vamos a darle un color, de repente un color morado, ¿no? Y ahí tenemos ya en este momento las tres bisectrices en la gráfica que se muestra en el extremo derecho de la pantalla, ¿no? A continuación vamos a encontrar las coordenadas del incentro. El incentro es el punto donde se intersectan las tres bisectrices. Pero no necesitamos las ecuaciones de las tres bisectrices, sino que podemos utilizar solamente dos bisectrices. En este caso vamos a usar la bisectriz del vértice A y la bisectriz del vértice C para resolver nuestro sistema de ecuaciones. Le pedimos a MapleLearn que lo resuelva y ahí están las coordenadas del incentro. X es 2.293 y Y es 6.067. Finalmente, aunque el problema no lo pide, pero es importante saber que el incentro es el centro de la circunferencia inscrita en este triángulo. Así que vamos a calcular, ya tenemos el centro, así que lo que nos haría falta es encontrar el radio. Para el radio podemos usar, por ejemplo, la distancia del incentro a la línea 1 del triángulo. Ahí está la fórmula, una fórmula de geometría analítica. La fórmula en términos generales dice R es igual a, o la distancia de un punto de una recta es AX sub 0, donde X sub 0 es la X del punto, en este caso la X del incentro, más BY sub 0 más C sobre la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Aquí viene un aspecto muy importante. ¿Cómo sabemos si esta raíz cuadrada es positiva o es negativa? Bien, si como estamos trabajando con la línea 1 y la línea 1 es la que va del vértice A al vértice P, vamos a verificarlo un momentito. Ajá. Del vértice A al vértice P es la línea 1. Y como el incentro, que es el punto, y el origen están de un mismo lado de esta línea 1, por esa razón, la raíz cuadrada debajo de la fórmula es negativa. Si fuera, por ejemplo, la línea que va de A a C, que si no me equivoco es la línea 3. Verificamos un momentito. Sí, la línea 3 que va del vértice A al vértice C. Ahí podemos observar que el incentro está de un lado y el origen está del otro lado de esa línea recta. Por lo tanto, en ese caso, si hubiésemos usado la fórmula de la distancia
de un punto a una recta para calcular el radio de la circunferencia, entonces esa raíz sería positiva, ¿no? Porque tanto el punto como el origen se encuentran en distintos lados de la recta. Una vez tenemos el radio, usamos este valor del radio, lo almacenamos en una variable r y vamos a usar una variable que se llama EQCI para encontrar la ecuación de la circunferencia. Aquí está Maple, nos las ha encontrado. Y vamos a pedirle entonces que la grafique y nos debe salir una circunferencia inscrita. Le vamos a dar un color rojo. Y ahí en nuestra gráfica podemos ver que efectivamente hemos encontrado la circunferencia inscrita gracias al cálculo de las ecuaciones de las bisectrices como del incentro con la ayuda de Maple Learn. Muchas gracias por tu atención. Si te gustó el video, te invito a que le des un like y a suscribirte a mi canal.